Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la tertulia que correspondía a este mes aproximadamente. Como sabéis, la tertulia tenía que ver con el tema de los derechos de las mujeres en el cristianismo, los derechos de las mujeres en las corporaciones religiosas, en las organizaciones religiosas. Cuando diseñamos el plan de trabajo para este año, bueno, pues una de las cuestiones que interesó a los socios de Albacete fue el tema este. Bueno, y pensamos invitar a una persona que estuviera muy pringada dentro de lo que era el ámbito del cristianismo. Hicimos varias pesquisas por ahí para ver si podía venir alguna persona de fuera de la ciudad, y la compañera María José nos dijeron, pues nos hablaron de una persona que reside en Valencia, que pertenece a la Escuela Feminista de Teología, y que, bueno, pues es licenciada en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Tiene también hecho un curso posgrado sobre las tres religiones para la alternativa a la enseñanza de la religión. También es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, es miembro cofundadora de la Asociación de Mujeres Interreligiosas Sofía de Valencia, y también socia de la Fundación Isonomía por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de la Universidad Jaume I de Castellón. Bueno, la idea de esta tarde es que ella pues va a hacer una pequeña exposición de lo que ella entiende, cómo se encuentra el tema de la igualdad de género dentro de las organizaciones religiosas, en este caso fundamentalmente del cristianismo o del ámbito de la Iglesia Católica, y luego pues media horita más o menos, o luego entraremos un poco en una tertulia, un debate para entre todos pues poner en discusión lo que ella nos diga o lo que vosotros queréis, como siempre, como cada hora y media es lo que aproximadamente solemos estar en cada tertulia, pues ahí está el tema. Mari, muchas gracias. Bueno, gracias a Francisco y bueno, comentaros que no, aunque no os lo creáis, pues no había venido nunca a Albacete, o sea que estoy encantada de haber venido. Esto es providencia divina que pueda estar ahora, ¿no? Con lo cual estoy encantada de la invitación, además de que sea de Europa laica, ¿no? Porque bueno, pues lógicamente pues comparto bastante de los planteamientos que a veces pues he leído en algunos de los comunicados, etcétera, ¿no? Antes de... No me conocéis, ¿no? Yo quiero un poco autopresentarme y esto es lo que voy a hacer en la introducción. Antes de empezar, quería agradecer también, que yo luego hablaré un poco de esto de las redes de mujeres, ¿no? Un poco que la razón que estoy aquí también es pues gracias a las María José de Ciudad de Mujeres, ¿no? Que no dejan de hacer redes de mujeres, y esa es una de las razones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso aún me motiva más, porque es una de las razones por las cuales soy teóloga feminista, ¿no? Bueno, pues a ver, creo que en algunos momentos seguramente yo voy a lanzar algunas preguntas y tal para que un poco lo retengáis y luego lo podamos hacer en el debate, con lo cual seguramente por lo que veo de la hora pues habrá un montón de cosas que me las saltaré, pero bueno, lo que me interesa también, creo que lo importante es el debate, ¿no? A ver, para iniciar la reflexión quiero plantear desde dónde me sitúo, cuáles son mis razones para mi discurso. Me sitúo en un espacio marginal de cristianas y cristianos que andamos en la diáspora, es decir, en la frontera de la Iglesia, pero estamos dentro, a la cual pertenecemos, pero de la cual disentimos, porque entendemos que se aleja demasiado del mensaje evangélico. Es decir, que soy consciente de mi pertenencia a una institución machista, pero precisamente por eso quiero recuperar los orígenes. Me niego a que hayan secuestrado a Dios, a que hayan construido una institución vertical, jerárquica y masculina, porque eso traiciona la autenticidad del cristianismo. Me sitúo desde la experiencia de ser mujer, cristiana, teóloga y feminista. Desde ese paradigma he tratado de deconstruir el discurso excluyente, patriarcal, eclesial, y de liberarme de las ideas patriarcales de Dios y de la Iglesia, de todas esas losas cargadas sobre las mujeres a lo largo de los siglos. Y me he sentido unida desde esa vivencia y experiencia de dolor a muchas otras mujeres que desde los diferentes contextos culturales han vivido lo mismo que yo. Es decir, que he tomado conciencia de mi realidad como mujer creyente.
Otra de las razones que me hacen situarme es por las mujeres anónimas, creyentes, ateas, agnósticas, que lucharon contra las normas. En memoria de ellas, por las cuales, por su lucha pacífica, desde dentro y desde fuera, tengo derechos. Ellas me impulsan a seguir trabajando por la causa perdida en muchos ámbitos, pero que para mí es paradigma vital, porque creo que quien no vive como piensa acaba por pensar como vive, y eso me obliga al compromiso. Creo que el cristianismo, desde mi punto de vista personal y teológico, es una oferta de felicidad, una opción por la transformación social, como denuncia de todo aquello que deshumaniza. Y desde la opción feminista cristiana tratamos desde la diversidad de cambiar estructuras que deshumanizan. Sin duda, la cuestión de las mujeres en la Iglesia y más ampliamente en las religiones es una de estas luchas vitales. Igual pensaréis la difícil conjunción entre mujeres y religiones, que a primera vista lo es. Pero analizaremos esta cuestión. Dada la amplitud del tema, me centraré en el cristianismo, aunque haré algún apunte a las religiones, sobre todo monoteístas. Muchas de las cosas veréis que se repiten en todas las religiones. A lo largo de mi exposición iré sugiriendo algunas preguntas e interrogantes para que después lo podamos debatir. Podríamos afirmar que las religiones no son directamente responsables de la discriminación, sino las manifestaciones discriminatorias que se solapan tras el lenguaje religioso, producto de la historia, y por tanto no se trata de desmontar la religión, sino la justificación de las discriminaciones. Voy a empezar con algunas cuestiones. A ver, esto así lo haré mejor. Bueno, ahí tenéis el esquema que, bueno, siempre al menos a mí me ayuda a centrarme y espero que a vosotros también, ¿no? Aunque habrá cosas que las pasé muy de pasada, pero bueno, un poco ese es el marco en el que me voy a mover. En algunas de las cuestiones etimológicas, aunque doy por supuesto que todos los conceptos que voy a manejar los sabéis, me parece interesante pues un poco recordarlos, ¿no? Porque viene bien para el uso que voy a hacer de ellos. Voy a utilizar algunos de los conceptos clave en mi exposición, como son feminismo, sexo, género, patriarcado, androcentrismo, espiritualidad, religión y teología. Son palabras que en este foro todo el mundo controla perfectamente, pero que me parece importante apuntar algunas cosas. El feminismo, dice Victoria Sau, que es un movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones, en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Nuria Varela dirá: el feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres, y en ocasiones a costa de ellas: democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia y religión. El espíritu del feminismo trabaja cada día para que los seres humanos sean lo que quieran ser, elijan la vida que quieren vivir, sin un destino marcado por el sexo en que han nacido. El sexo se refiere a la identidad biológica de las personas, determinada por las diferencias físicas exhibidas tanto en hombres como en mujeres. El género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino que son construcciones culturales. Es decir, que a lo largo de la historia todas las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política. Los estudios de género nacen en los años 70 en Estados Unidos con el resurgimiento del movimiento feminista. El patriarcado es un conjunto metaestable de pactos entre los varones, por el cual constituye el colectivo de estos como género, sexo y correlativamente el de las mujeres. El patriarcado etimológicamente significa organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje.
Pero hay que indicar que no es el gobierno de ancianos bondadosos cuya autoridad proviene de su sabiduría, sino una situación de dominación y en muchos casos de explotación. El androcentrismo es aquella visión del mundo y de las relaciones sociales teniendo como paradigma y por tanto como centro al varón y todo relativo a la masculinidad. La religión podríamos definirla como el sistema específico de creencias que incluyen un código de ética expresado a través de los rituales y que supone una relación con Dios o con los dioses. Haciendo un paralelismo, la religión sería también un canal, es decir, la institución a través de la cual se puede acceder a calmar el ansia humana de trascendencia, podríamos decir. Y puede ocurrir que a veces se confunda a Dios con el canal, y el canal es un camino de acceso a la divinidad, pero no es la divinidad. Es decir, que a veces se confunde pues, la Iglesia con Dios, Dios con la Iglesia, el Papa con lo que crees, en fin, que ahí va todo en un pack, no de casualidad. Evidentemente la Iglesia Católica se le ocurra mucho para que las cosas sean así, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que tengamos claros los conceptos, ¿no? La espiritualidad es la cualidad de ser espiritual, no material, no físico. Procede del espíritu, que sería una fuerza imperceptible que nos impulsa. Por eso hablamos pues, de un aliento de vida, lo que anima a emprender el día a día. Hay muchas connotaciones filosóficas en este concepto, psicológicas. Únicamente yo voy a hacer una definición muy breve, que sería la forma de trascender al propio ego, reconocer que se necesita más poder del que nuestro ego o el que nuestra persona, ¿no? Si utilizamos otro concepto, pudiera estimular para dirigir la voluntad. Y por tanto hay muchas formas de espiritualidad. Meditar a través de posturas corporales, en contacto con la naturaleza, es decir, que la búsqueda de algunos valores como la paz, la bondad, el gozo, como valores de vida, serían actitudes o serían cuestiones espirituales. Vemos cómo la religión institucionaliza las creencias, mientras que la espiritualidad no. Por eso creo que podemos afirmar que todas las personas tenemos dimensión espiritual, pero no todas tenemos dimensión religiosa. La teología. La teología es razonar la fe, es decir, es explicar, pensar, argumentar con inteligencia crítica todo el discurso religioso sobre Dios, sobre la Iglesia. Es una reflexión histórica sobre la fe. Hay muchos tipos de teología, es decir, que la teología es diversa, es plural, es contextual y digamos que está en evolución. Hay algunas teologías que no evolucionan, lógicamente, porque va a depender del sujeto que las elabore, ¿no? Eso lo veremos después. La historia determina la teología y las diferentes teologías han marcado nuestra historia, han condicionado mucho la vida de las mujeres, porque se ha partido de un modelo androcéntrico, etnocentrista y excluyente. Hemos de conocer desde dónde está construida la opresión para poder deconstruirla, y este es uno de los objetivos que perseguirá la teología feminista. ¿Cuál sería el estado de la cuestión, un poco recuperando la historia, ¿no? Podríamos recuperar la memoria con este texto. Madre, pregunta a la hija inteligente, ¿quiénes son tus madres? ¿Quiénes son tus ancestras? ¿Cuál es nuestra historia? Danos un nombre. Nombra nuestra genealogía. La que no sabe cómo preguntar no tiene pasado, no tiene presente, no puede tener ningún futuro. Sin conocer a sus madres, sin conocer sus iras, sin conocer sus preguntas. Rosa Regás, en el prólogo del disco de Pedro Guerra, Hijas de Eva, dice lo siguiente. En ninguna de las tres religiones que constituyen la base de nuestra cultura mediterránea y buena parte de la cultura occidental, la católica, musulmana y judía, se concede a la mujer la equidad que exige la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En las tres religiones, la mujer está sometida al hombre. En las tres, la mujer no tiene voz, ni se oyen sus quejas ni sus lamentos, ni se castiga a quien le agrede, porque en las tres se la considera un ser inferior. Esas religiones que aún hoy tienen o pretenden tener, esgrimiendo razones morales para defender la sumisión, el silencio,
el sufrimiento de la mujer en aras de una estructura familiar y económica y de un orden social piramidal, que sea por eso mismo controlable e inamovible. Ni el progreso, ni la riqueza, ni las leyes, ni los gobiernos democráticos logran acabar con esa lacra social que provoca cada año en España más víctimas que el terrorismo. Sin duda, estaría yo de acuerdo, en este caso, entiendo que vosotros también, con todo esto que dice Rosa Regás. Pero entonces, si las religiones son tan opresoras, ¿por qué las mujeres siguen siendo creyentes? ¿Por qué nace la teología feminista? ¿Por qué nacen grupos de mujeres feministas creyentes y grupos interreligiosos de mujeres para dialogar? ¿Por qué las mujeres no abandonamos la Iglesia Católica o cualquiera de las demás iglesias de la tradición cristiana o de otras religiones? Basándome en el planteamiento de la teóloga feminista Teresa Forcades, la monja benedictina, que igual habéis escuchado algunas veces, ella dice que la teología feminista es una teología crítica. La investigación crítica nace siempre a raíz de una experiencia de contradicción. Hay alguna cosa que no cuadra. En el caso de la teología, la contradicción inicial acostumbra a ser entre la vivencia de Dios que tiene la persona y la imagen de Dios o la interpretación teológica que ha recibido. Es decir, una persona puede tener una experiencia de Dios, pues de Dios como una experiencia, digamos, de paz, de serenidad que experimentaría, ¿no?, al ponerse en contacto con lo que llamamos Dios, pero la idea de Dios que le han transmitido culturalmente en su casa, en su familia, etcétera, es la imagen, pues en muchos casos, de un Dios masculino, castigador, que va a juzgar según tus acciones, ¿no?, que sería la idea que más comúnmente conocemos del cristianismo, ¿no? Esto es lo que se refiere Teresa. Dice, puede ser también una contradicción puramente teórica entre dos aspectos de la tradición que le resultan incompatibles, ¿no? O también una contradicción percibida en el texto bíblico y la tradición. Sabemos que el texto bíblico, hay textos evidentemente escritos, por ejemplo, escritos de San Pablo, que son liberadores para las mujeres, y hay textos que son opresores para las mujeres. Es el mismo autor, ¿no? Yo no soy exégeta, es decir, que no, mi especialidad no es la Biblia, pero bueno, sí que las colegas que trabajan este tema pues han investigado, ¿no?, sobre esta cuestión y queda patente cómo los textos hay que ubicarlos en su contexto y tienen una razón de ser. No nos podemos sacar del contexto porque entonces nos cargamos el texto y podemos justificar muchas cosas muy injustificables, ¿no? Sea como sea que se experimente, la contradicción genera un dinamismo, ¿no?, que tiende pues a una búsqueda, a una resolución. En algunos casos la tensión se vuelve cambiante en la percepción de la persona. En otros casos se cuestionan algunos aspectos de la interpretación teológica recibida y en muchos casos se formula la sospecha siguiente: ¿y si la interpretación teológica recibida no fuera la más fiel al Evangelio, ¿no? Es decir, surge esta hermenéutica de la sospecha. ¿Y si esto que me han contado no es verdad? ¿Y esto dónde está escrito? ¿Y esto quién lo ha dicho? Es decir, surgen estas preguntas, ¿no? Las feministas creyentes, desde nuestras tradiciones, tratamos de deconstruir las interpretaciones patriarcales de los textos, que nos oprimen a todas las mujeres en realidad. Porque muchos de los textos, sobre todo de la tradición judeocristiana, pues sabéis que están en nuestra cultura, nos guste o no, por mucho que queramos que Europa sea laica, que yo querría que fuera también, pero evidentemente no podemos obviar la transmisión que hemos recibido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la idea de culpa pues es una idea muy cristiana, ¿no? Pero muy cristiana para las mujeres, no para los varones. Con lo cual, bueno, esto está muy currado en el cristianismo, el tema de la culpa, ¿no? Dice, en el trasfondo de nuestra cultura no se puede separar tan fácilmente la cultura de la religión, porque la religión está inmersa en la sociedad y la sociedad en la religión, como cualquier hecho humano. Marcar unas fronteras es a veces complicado. Las feministas creyentes queremos devolver la voz a las mujeres invisibilizadas en nuestras tradiciones religiosas, porque creemos que las religiones tantas veces son prostituidas por el patriarcado.
Es importante dar a conocer nuestra tarea, porque creo que algunos prejuicios relacionados con la religión nos ayudarían a todas a trabajar juntas por las mujeres. La verdad es que a nosotras nos pasa algo curioso. Evidentemente no nos quieren en nuestras instituciones, porque claro, denunciamos el poder, la misoginia, con lo cual esto es muy incómodo. Tampoco nos quieren muchos de nuestros hermanos en la fe, por la misma razón, y tampoco las feministas, con lo cual, bueno, pues ahí la cosa es complicadilla. La verdad es que nos dan por todos los lados, como suelo decir yo, pero yo personalmente creo en la fuerza del espíritu, de la ruá en femenino, que es el uso que hacemos las feministas, ¿no?, de la palabra espíritu, de tantas mujeres desde que iniciaron la revolución feminista, bueno, pues que aquí estamos y que pensamos estar por mucho tiempo dando guerra, no sin tentaciones de abandonar, pero fundamentalmente por el cansancio que supone tener que justificar todos los espacios de la existencia, ¿no? Es decir, que cada vez, ¿no?, que yo pueda decir en un momento dado, en cualquier tipo de foro, que soy teóloga feminista, pues oye, en fin, pues igual, si salgo a tomar un café como que no me apetece, ¿no?, tener que explicarlo a todo el mundo. Pero quiero decir con esto que lógicamente pues a veces genera amores subodios, ¿no?, pero que la cuestión es que no deja indiferente, ¿no?, es decir, que tienes que estar siempre justificando la existencia de nuestra existencia en este caso, ¿no? Como plantea la teóloga feminista Mercedes Navarro, que además aprovecho para decir que es una de las mejores teólogas españolas y es religiosa, además, ella, sintetiza las incoherencias de la religión cristiana, que ella explica como experienciales, ¿no?, en 3 identificaciones. La religión cristiana identificada con la prohibición, con el sacrificio y con el patriarcado. Las 3 se superponen entre sí y se refuerzan mutuamente. Y a veces se confunden. Ella dice que es cierto que el binomio mujer-religión, que van haciendo en diferentes contextos sociales y culturales, las mujeres, seamos cristianas o musulmanas o judías, o de religiones incluso autóctonas, budistas o hinduistas, luchamos por cambiar las identificaciones descritas. Y ella, me parece interesante releer lo que ella plantea, ¿no? Dice, si la religión fue el equivalente del no, la negación y la prohibición, ahora es y puede ser afirmación lúcida, libre, gozosa y vitalista. Desde la revolución sexual, la moralización de la religión ya no es tan clara. Las cosas se recolocan. La liturgia que celebran las mujeres a lo largo y ancho del mundo es un río de color, de fiesta, etc. El Sínodo Europeo de Mujeres fue un ejemplo en 1998. La reunión en África para celebrar los 10 años de un plan internacional para el desarrollo, la igualdad, la comunión humana y religiosa es otro testimonio reciente. Es decir, las celebraciones religiosas preparadas y dirigidas por mujeres no tienen nada que ver con la moralización que, digamos, conocemos habitualmente en las iglesias que podemos pisar si las pisamos o que conocemos o que vemos en la televisión. Las mujeres luchamos contra la identificación entre religión y sacrificio sobre la base de la terrible experiencia que de ella hemos tenido. El Dios de Jesús, Alá, Yahvé, no es contemplado por nosotras, mujeres cristianas, musulmanas, judías, como un Dios que obliga, tortura, exige víctimas e impide la vida. Para nosotras es un Dios libre y liberador, porque nos ama, respeta y nos hace dignas. Me planteo entonces, las religiones y las mujeres, ¿problema o promesa? Es importante tener memoria, tener historia, como rezaba antes el texto que he leído, porque lo que cada día vamos construyendo es lo que somos. Muchas veces la religión ha sido y es instrumento de poder para legitimar y controlar la vida de las mujeres, sobre todo mediante el control de la sexualidad, mientras que en todas las sociedades el varón goza de libertad sexual. Es fácil deducir que si las sociedades son patriarcales, las religiones inmersas en ellas no lo son menos. Parafraseando a una de las madres de la teología feminista, Elizabeth Schussler Florencia, cuando afirma que las estructuras socioculturales de dominación han sido teologizadas y en consecuencia reforzadas.
La igualdad de género es un valor emergente en la sociedad civil. Ley de paridad, igualdad de oportunidades, denuncia de la violencia de género, Foro Mundial de las Mujeres. La Iglesia Católica conserva una estructura patriarcal y jerárquica heredada del judaísmo y del Imperio Romano desde el siglo IV, donde sabéis que en el siglo IV, en el año 381, en el Edicto de Tesalónica, pues se declara religión oficial del Imperio Romano al cristianismo, ¿no? Yo creo que en ese momento, pues bueno, me parece dramático, ¿no?, todo lo que ocurre posteriormente, precisamente por esa identificación con el imperio, ¿no? Y eso nos ha llevado, pues, a muchos desastres hasta la actualidad, ¿no? Porque se ha unido el poder totalmente a algo que no era fundacionalmente de esta manera. Por lo tanto, yo sitúo ahí anterior, o sea, esos primeros siglos del cristianismo, ¿no?, esas primeras comunidades cristianas, donde evidentemente funcionaban de una manera mucho más democrática, horizontal, donde quienes llevaban la comunidad pues eran quienes tenían facultades para ello, fuesen hombres o mujeres. Bueno, todo esto, pues lógicamente luego se perdió, ¿no?, a partir de esta identificación con el imperio. Algunas mujeres en la historia lógicamente de la religión, ¿no? Me gustaría nombrar algunas mujeres transgresoras que fueron más allá de las normas de su propia tradición y que abrieron caminos nuevos en las tres religiones monoteístas llamadas del libro, ¿no? Existen múltiples evidencias de que históricamente las mujeres se han resistido a la asunción de roles discriminativos que los diversos contextos sociales les han impuesto. Algunos de estos ejemplos de su resistencia son, por ejemplo, las conocidas brujas de los siglos XV y XVII, ¿no? Fueron mujeres médicas, sanadoras, comadronas, pero que atendían y curaban a las mujeres, a los niños, a las familias, con hierbas y medicinas naturales. La Iglesia y las clases poderosas crearon la Inquisición, que se encargó de exterminar a todas las mujeres, torturándolas y quemándolas en la hoguera. Aunque en realidad la historia reciente escrita por mujeres las considera como las primeras mujeres médicas. La Inquisición denominó a este fenómeno como brujería. Se llegaron a calcular unas 600 ejecuciones anuales en el siglo XVI, en algunas ciudades alemanas a razón de 1 o 2 diarias. En el obispado de Trier, en Francia, en 1585 quedaron entre la población solo 2 mujeres, el resto fueron enviadas a la hoguera. En la primera mitad del siglo XVII se ejecutaron más de 60.000. Entre las personas condenadas a muerte, un 85% eran mujeres. Ya Santa Teresa advierte que el discurso sobre Dios no es neutro. En Camino de Perfección 7, la santa omitió un texto, no ella, lógicamente, fue censurado y redescubierto y estuvo tachado en la primera redacción. Posteriormente, en la edición del Escorial se ha colocado a pie de página. Es el texto que tenéis ahora, me parece, sí. Es el texto que tenéis en pantalla, que me parece que no tiene desperdicio. Dice: ¿no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres? Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Santísima Madre en cuyos méritos. Señor, no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga por nada por vos en público, ni os hemos hablado que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los jueces del mundo, que como sois hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que yo tiene conocido el mundo mi ruindad y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Bien, creo que la vida de Teresa de Ávila pues es conocida, ¿no? Y me parecía interesante este texto.
para contribuir a la visibilidad, que es uno de los objetivos nuestros, ¿no? Me gustaría, aunque sea nombrar, para no alargarme en esto, algunas otras mujeres, como Sor Isabel de Villena, pues que también fue bastante atrevida, digamos, para su tiempo, Teresa de Cartagena, Isabel Roser, que quiso ser jesuita, incluso obtuvo, digamos que es muy curiosa esta mujer, porque se fue a Roma y pidió al Papa Pablo III que le permitiera ser jesuita, porque, en fin, tenía vocación y tal, ¿no? Y después de mucho insistir lo consiguió, hasta el punto que, bueno, dio todos los bienes que obtuvo de su marido, porque estaba casada, a la Compañía de Jesús, y entró en el convento. Solo duró 4 años, porque el Papa abolió luego la presencia femenina en la Compañía de Jesús. Bien, así hay historias mil, ¿no? María Magdalena, la abadesa benedictina, que también fue una mística, compositora y teóloga Hildegarda de Bingen, que también es bastante conocida, Catalina de Siena, que junto con Teresa de Ávila son las únicas 2 mujeres doctoras de la Iglesia, es decir, que están proclamadas como, podríamos decir, guías, ¿no? o mujeres modelo dentro de la Iglesia Católica. Teresa de Calcuta y la sufragista cristiana Elizabeth Cady Stanton. También toda la tradición de las beguinas, que eran mujeres pues, que vivían como en pequeñas comunidades, digamos que cada una vivía, como eran comunidades donde tenían la capilla en común y se dedicaban a asistir a los pobres, ¿no? Aunque no vivían como las monjas en una comunidad o en un monasterio, sino que vivían de manera individual, ¿no? Muchas mujeres judías y musulmanas pues también fueron en este tiempo, traspasaron los límites permitidos, y muchos de sus testimonios pues, se perdieron o se hicieron desaparecer, lógicamente, ¿no? Algunas, por ejemplo, que quiero hacerlas visibles, pues Rabia Aldavilla fue una mística musulmana que predicó y fue una teórica del sufismo musulmán. La Aided es una mística musulmana del siglo XIV, autora de poesía en cachemir. Mayrean Corrigan fue premiada por su intenso trabajo tratando de reconciliar las 2 comunidades religiosas más importantes en Irlanda del Norte. Etty Hillesum fue una mística judía holandesa que murió en Auschwitz. Shirin Ebadi, sabéis que es una activista por los derechos humanos que es iraní, que es musulmana y es fundadora de la Asociación de Apoyo a los Derechos de los Niños en Irán y Premio Nobel de la Paz 1993. ¿Qué pasa con las mujeres de la Biblia que están invisibilizadas, ¿no? Apuntaré, como estoy apuntando así súper rápidamente, que hay que tener en cuenta que los textos bíblicos, como el resto de los textos antiguos, como he comentado anteriormente, son patriarcales y se encuentran en un contexto patriarcal, es decir, que reflejan el sistema y el sistema los determina en gran medida. Pero, como ocurre con otros textos y elementos de nuestra cultura, no todos son patriarcales en el mismo grado e incluso los hay que no lo son en absoluto. Es verdad que no es posible escapar del patriarcado, pero también es cierto que podemos luchar contra él y crear espacios contrapatriarcales como lo intenta el feminismo, ¿no? Y de alguna manera es el paralelismo que se hará con los textos sagrados. Por nombrar algunas mujeres bíblicas que seguramente conoceréis, del Antiguo Testamento, pues la figura de Eva, de Rebeca, de Noemí, de Ruth, Judith, Esther, Raquel, Sara, Lía, Agar, Ana, Débora, Séfora. En el Nuevo Testamento, María, María de Betania, María Magdalena, Lidia, Febe, Junia, Susana. Algunas interpretaciones feministas bíblicas apuntan, por ejemplo, el amor inusual, subversivo, que aparece en el libro de Ruth, que es el amor entre 2 mujeres, y que está documentado. Es decir, que esto no es un cuento que quieran contar las lesbianas cristianas porque les gusta mucho el texto, que es precioso, ¿no? Sino que está documentado. Entonces, bueno, pues me parece interesante comentar esto, ¿no? En contra de todas las condenas que sabéis que la Iglesia Católica hace de la homosexualidad en general y de la femenina en particular. Las mujeres en el contexto eclesial. Hay múltiples relatos evangélicos donde Jesús, no tendríamos tiempo, pero es muy interesante, ¿no? Cuando te explican, ¿no? El origen del texto, cómo fue escrito
y cuál es el mensaje que se quería dar, ¿no? De alguna manera, la idea genérica que yo quiero transmitir es que en muchísimos textos Jesús transgredió las normas de su tiempo, ¿vale? Era un judío que, a ver, trataba a las mujeres bien, y eso no era lo usual en su época, con lo cual, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta, y esto aparece reflejado en muchas parábolas. Le devuelve, digamos, su lugar y su dignidad en muchos niveles, y esto es importante. La vida de las primeras comunidades cristianas continuó seguramente en esta dirección. Sin embargo, los conceptos culturales sobre la mujer y el poder del varón en las distintas sociedades donde empezó a expandirse el cristianismo, como os he dicho, hasta el siglo IV, bueno, pues fueron ahogando poco a poco estos valores, bueno, hasta derivar, por ejemplo, ilustrativamente en este texto del siglo XII de Tomás de Aquino, que dice lo siguiente. Pensar que Tomás de Aquino, pues imaginaros la influencia que ha tenido en la filosofía cristiana, y no solo en la filosofía cristiana, sino en la filosofía en sí mismo, vamos, muchísima, ¿no? Dice: solo con considerar la naturaleza del individuo se ve que la mujer es algo defectuoso y de segundo orden, pues el poder que actúa en la semilla del varón tiende a producir algo igual a sí, perfecto en su masculinidad, pero la procreación de una hembra es el resultado bien de la debilidad de ese poder activo o de alguna inadecuación de la materia, bien de algún cambio provocado por influencias externas como el viento sur, por ejemplo, que es húmedo como nos lo dice Aristóteles. Tela, o sea, estudiar esto tiene mérito, o sea, que las teólogas vamos al cielo fijo, ¿no? Claro, esto en la facultad te lo has tenido que estudiar, aunque estos textos no te los enseñaban, claro. En el siglo de oro español, Fray Luis de León, en el libro de la perfecta casada, expresa en qué consistía la santidad de la mujer. Estos son como reliquias que están en el imaginario colectivo, de creyentes y de no creyentes, para sustentar la discriminación de las mujeres, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Es justo que las mujeres se precien de callar todas, así aquellas a quienes les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden descubrir lo que saben, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud de vida, el silencio y hablar poco. Porque así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obliga a que cerrasen la boca. Porque el hablar nace del entender y las palabras no son sino como imágenes o señales de lo que el ánimo concibe en sí mismo. Por donde así como a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultad, sino para un solo oficio simple y doméstico. Así les limitó al entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Desde el siglo XVI hasta nuestros días hemos sido testigos de la lucha de las mujeres y de algunos varones, no muchos, pero algunos, para defender los derechos y espacios de la participación de la mujer a lo largo de la historia. Hablar de la mujer en el contexto eclesial actual va en consonancia con la apertura deseada en el Concilio Vaticano II, que ahora celebraremos 50 años, y proclamada por Juan XXIII como un signo de los tiempos. Sin embargo, han pasado ya casi 50 años desde el Concilio Vaticano II y el espacio que se le da a la mujer es mínimo. Su voz en la Iglesia apenas se escucha. El Papa Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación de la Fe, en la carta sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo, hace una invitación a participar a una mayor profundización y diálogo sobre el tema. Y dice el Papa: las presentes reflexiones se proponen, además, como punto de partida de profundización dentro de la Iglesia y para instaurar un diálogo con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en la búsqueda sincera de la verdad y el compromiso común de desarrollar relaciones siempre más auténticas. Sin duda, como sabéis, Ratzinger es un muy buen teólogo. En sus tiempos jóvenes era un teólogo, además progresista, curiosamente, aunque no lo creáis. Es decir, ¿qué quiero mostrar con esto? La contradicción que tiene este señor cuando escribe esto. Que me da igual que sea el Papa, que decir, la dignidad dentro de la Iglesia la tenemos igual. Yo estoy bautizada como él y eso es lo que me hace ser cristiana. A partir de ahí, vamos, tenemos absolutamente los mismos derechos. Con lo cual, quiero decir,
es movernos en estas aguas, ¿no? Hay muchos textos, habría muchísimos, he querido resaltar este porque es reciente, porque es del Papa, ¿no? Que de alguna manera llevan a cabo a decir, porque yo creo que en su conciencia en el fondo saben que desde luego no es como luego actúan, porque algo tiene que pasar, ¿no? O sea, evidentemente a mí hay muchas cosas que no me cuadran, como comprenderéis, ¿no? Voy a lanzar algunos apuntes que ahí he tratado de hacer un mínimo esquema, porque claro, este tema es larguísimo. Sí, corro. Y entonces digo, así me salto esto y lo subrayo ya que lo tenéis ahí puesto, ¿vale? Algunos apuntes sobre la imagen de la mujer en las 3 religiones, ¿vale? Bueno, pues a ver, en el judaísmo, la separación en el culto, la función reproductora, el cuidado, que como veis, bueno, más de lo mismo. En el cristianismo, la negación de la palabra pública, representación de la tentación, ¿no? Es decir, las mujeres siempre, pues sabéis que en el arte, ¿no? Pues siempre, ¿no? Somos las tentadoras y todo este imaginario colectivo, ¿no? En el Islam también el cuidado, la separación en el culto, la sumisión, todas en las 3 religiones monoteístas tienen que ser buenas esposas, madres y renunciar a sí mismas, ¿vale? Estos son como características que yo, así en síntesis, así este apartado pues me lo salto, destacaría de cosas en común de las 3 religiones monoteístas que evidentemente comparten un tronco común, ¿no? Hay algunas, me parece interesante destacar que dentro del feminismo musulmán, que ahora bueno, pues hay un resurgimiento de algunas mujeres, algunas son teólogas, otras no, pero que están trabajando en la cuestión del feminismo islámico y que es muy interesante a las conclusiones a las que están llegando, ¿no? Es decir, que en este caso, bueno, pues un poco lo han hecho detrás de las cristianas, por cuestiones, supongo, que tiene que ver con la Ilustración, básicamente, donde el cristianismo pues le vino muy bien la Ilustración y por el Islam no pasó tanto la Ilustración, ¿no? Es una cuestión de cuestiones históricas, pero no hay más discriminación en el Islam que pueda haber en el cristianismo, ¿eh? Solamente que en el cristianismo nos es como muy familiar y estamos naturalizadas con él, pero yo no me atrevería a decir que hay más, ¿eh? Es importante el trabajo de algunas que me parece importante destacar, como Asma Lambraret. Ahora hay una mujer muy interesante que se llama María Laura Rodríguez, que además está haciendo investigaciones sobre la homosexualidad femenina en el Islam y bueno, pues que va a un montón de foros relacionados con esto, o sea que también en el Islam hay movimiento. Yo suelo decir que aunque se sabe que la misoginia es universal, pues digamos que hay lo que se llaman las denominaciones de origen, ¿no? Es decir, ya luego están pues las características propias que tienen en contextos cristianos, en contextos musulmanes o en contextos judíos o en los diferentes ámbitos culturales, ¿no? Pues si te vas a la India o si te vas a Europa o pues bueno, hay las denominaciones de origen, es decir, que el patriarcado se camufla, depende de qué cultura, digamos, esté. Algunos de los rasgos comunes en las 3 religiones con respecto a las mujeres, ¿no? Como rasgos comunes en las 3 religiones monoteístas, sería la invisibilización de las mujeres como centro de la polémica, ¿no? La vestimenta, el aborto, si abortan o si no, si mato una vida, si no la mato, es decir, siempre en el centro de la polémica. La situación de las mujeres como arma arrojadiza contra el otro y el patriarcado que se ha insertado en las instituciones religiosas y lógicamente las estructuras son totalmente masculinas. ¿Qué aportamos las mujeres a las religiones, ¿no? Desde una perspectiva de género, lógicamente? A ver, aportamos reinterpretación de los textos canónicos a la luz de la experiencia y los sueños de las mujeres, distinción entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Una cosa son normas que aparecen en el Levítico y que tienen un uso, anecdótico, y otra cosa son que esas normas se tengan que aplicar a las cristianas del siglo XXI. Son cosas muy distintas. El valor de lo relacional como búsqueda de un nuevo lenguaje y de nuevos rituales. La visión no monolítica de la propia tradición. Hablamos desde la experiencia religiosa vivida como una realidad fluida y abierta y a ser reformulada. Sabemos por experiencia lo que es ser minoría y no tenemos obsesión por conservar el poder. Estamos explorando nuevas formas de organización y liderazgo como comunidades de iguales.
Hay un fuerte sentido de interdependencia y capacidad en el compromiso personal y el diálogo como una herramienta de empoderamiento. A ver, me parece importante también apuntar, porque como comprenderéis voy a toda pastilla, puntos de referencia que os estoy dando como así, como claves, ¿no?, para iluminar luego también el debate, porque igual muchas cosas las conocéis. Lo que, digamos, planteó se llama Hacia una ética mundial, y que Haskin dice, no habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre ellas, no habrá diálogo entre las religiones si no se investigan los fundamentos de las religiones. De todos es conocida la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Esto es la ética de las religiones, nada más. En positivo es: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esto lo entiende todo el mundo, es muy sencillo. Esto es la base de la ética y no otras cosas que luego diré. A partir de esta premisa surgen 4 compromisos en el Parlamento de las Religiones en Chicago, 1993, que los tenéis ahí, ¿vale? Solo para no alargarme, destaco del tema que nos ocupa: compromiso por una cultura de la igualdad de derechos y por la hermandad entre hombres y mujeres. Y evidentemente este Parlamento está suscrito por prácticamente todas las religiones que existen en este momento en el mundo. ¿Cómo surge la teología feminista? A ver, la teología feminista, habéis podido ya intuir muchas cosas con todo lo que he dicho, pero recapitulo. Es fácil pensar que la idea de la divinidad trasciende el sexo y el género, pero en la práctica se asocia en el colectivo imaginario a Dios con un hombre. La teóloga feminista Lucía Ramón explica cómo las teologías feministas son tan criticadas como desconocidas. Suscitan incomodidad, y esto tiene que ver con 4 de sus características principales, que son consustanciales a la perspectiva de género. Primero, su lugar teológico, que es la experiencia de las mujeres. Segundo, su carácter interrogativo y cuestionador. Tercero, que es una teología que aplica sistemáticamente la hermenéutica de la sospecha. Y cuarto, que está orientada a la transformación del orden social. Estas son como las ideas base, ¿no? ¿Cómo nace? Que me parece importante destacarlo esto. Nace de la experiencia común de dolor, de las heridas, al tomar conciencia de la situación en la Iglesia. Surge como tal entre los años 1968 y 75, cuando las mujeres toman la palabra como sujetos teológicos y comienzan a hacer teología de su experiencia y de manera crítica, ¿no? Había un paralelismo en la filosofía que ocurre antes, pero también, ¿no?, se toma conciencia de ser sujetos filosóficos y vamos a hacer filosofía y no que sean ellos quien hagan, ¿no? Habría en ese sentido, yo creo, que un paralelismo. Los antecedentes son también conocidos por al menos las feministas, ¿no?, como en el siglo XIX la sufragista Elizabeth Cady Stanton reúne a un grupo de mujeres en una iglesia cristiana metodista. Al leer la Biblia observan que el discurso de Dios no es neutro, y a partir de ahí, bueno, surge el texto de la Biblia de la mujer. Dentro de la teología feminista hay diferentes corrientes. Hay teología norteamericana, humanista, europea, latinoamericana, negra, asiática, queer, lesbiana. ¿Eso qué significa? Que se hace teología a partir de la experiencia vital, es decir, que los sujetos que hacen teología, pues es una mujer negra, pues toma conciencia de su identidad como negra y desde ahí hace teología, ¿vale? Es decir, no hace teología desde pues un despacho pues en Europa, en una facultad de teología, porque la realidad que tiene es muy distinta, ¿no? Esto es lo que quiero decir, son teologías contextuales. A ver, la teóloga mexicana María Pilar Aquino, que he destacado ahí un poco cómo sugiere para comprender la teología feminista, ¿no? Dice que es una reflexión crítica sobre la praxis transformadora de las mujeres y hombres con la inspiración de la fe, buscando la actualización de la igualdad en la justicia para una auténtica liberación de las mujeres y de los hombres. Es un modo de pensamiento que acompaña críticamente las luchas globales para eliminar la injusticia sistémica, la expresión conceptual de la praxis que busca eliminar la exclusión y el inhumanismo, y un lenguaje crítico que es básico. En todos los casos se entiende que la teología feminista crítica supera los prejuicios sexistas y racistas de las teologías androcéntricas llamadas de la liberación, ¿vale? Lo digo porque a veces la teología de la liberación sabéis que es muy conocida, pero la teología feminista supera la teología de la liberación porque incluye a las mujeres, que en muchos casos
aunque era la teología que incluía a los pobres, pero claro, no se nombraba en cuanto las pobres son a las que hay que nombrar, pero no se las nombraba. Por tanto, esto es una aportación importante de la teología feminista. A ver, adelanto porque sí quiero llegar a las conclusiones, porque es donde he planteado las cuestiones. A ver, en conclusión con este apartado, para ir ya al final, algunas tareas de la teología feminista serían abordar una nueva epistemología y antropología para un nuevo discurso sobre Dios, reconstruir la historia de las mujeres dentro de la tradición cristiana y la Biblia y relanzar las metáforas e imágenes femeninas de Dios, revisar la liturgia, la moral, la estructura eclesial, organización, estructuras de poder, servicios, ministerios, una nueva hermenéutica y exégesis, reivindicar nuevos lenguajes y prácticas eclesiales liberadoras. La creación de un nuevo concepto, llamada Eclesía de Mujeres, Women, que es una comunidad de iguales. Ser voz profética y creadora de una realidad que no excluya a nadie. A ver, quiero que sea... ¿Veis? Ahí tenéis un poco el esquema, ¿vale? De cómo sería... ¿Vale? Bueno, aunque está en catalán... porque esto se lo quiero agradecer a mi colega y amiga teóloga feminista Rosa Cursà, que es de Mallorca, y bueno, pues es que me pasó esta diapositiva porque ella controla muy bien este tema y entonces me la prestó, y bueno, para ilustrar en qué consistiría, ¿no? Esta es una de las grandes aportaciones de la teología feminista, donde veis que aparecerían bueno, pues todos los valores que he estado diciendo, ¿no? Veis que aparece de forma circular por el sentido que tiene, la circularidad, la horizontalidad, es decir, no es un triángulo, no es vertical. La pirámide sería una comunidad de iguales donde aparecía igualdad religiosa, igualdad de bienes, igualdad económica, liderazgo, autodeterminación, igualdad de acceso, sufragio universal, igualdad de derechos y de bienestar, ¿no? Bueno, creo que se entiende y me parecía importante, aunque sea ilustrarlo de esta manera. Luego también de Rosa Cursà, veis cómo ella plantea, bueno, esto está ubicado, está un poco cómo sería una estructura nueva eclesial, ¿no? Es decir, veis sínodo europeo y de alguna manera como una especie de red, ¿no? Los diferentes grupos que existirían, como veis, bueno, pues la Sociedad de Teólogas Española, Colectivo de Mujeres de la Iglesia, las anglicanas, mujeres musulmanas, mujeres judías, las iglesias protestantes, el Foro de Estudios de la Mujer, que todos son, digamos, foros y grupos de mujeres, en este caso creyentes, ¿vale? Y por último, y no menos importante, el de redes sociales, porque yo además de ser cristiana soy feminista y voy a chillar donde haga falta, con las feministas, porque tengo cosas en común con ellas y por tanto hay que tener redes. No estoy en la iglesia encerrada ni muchísimo menos, ¿no? Porque claro, a veces las ideas que la gente tiene son estas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que hacer también redes sociales. Entonces, bueno, estas lo mismo, ¿no? Ahí bueno, yo he puesto algunas de las colectivos que podrían ser, pero que había muchos, ¿no? Es la idea de red. Es decir, que lobby de mujeres, ahí tenéis feministas LGTB, redes de mujeres, Casal de Dones, porque esto está, bueno, como se lo presté a Rosa, pues está ubicado en Mallorca, ¿no? Colectivos feministas, bueno, pues ahí veis un poco que es importante coordinarse en ese sentido porque hay muchas cosas en común. A ver, ¿qué consecuencias tiene para la vida de las mujeres todo esto que hemos dicho, ¿no? Tiene consecuencias. Es un atentado contra los derechos de las mujeres en las religiones y constituye una estructura perversa que utiliza el poder en nombre de Dios para controlar al más puro estilo de la Edad Media. Las mujeres tenemos derecho a la espiritualidad, a la religión, aunque la institución haya secuestrado a Dios y el mensaje se haya prostituido. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues algunas de las consecuencias son las que tenéis ahí, ¿no? Pues afecta a la salud, el sometimiento con la moral sexual, con el fin de controlar la sexualidad de las mujeres y privarles del derecho divino de la libertad sobre nuestros cuerpos. O sea, que yo, que de Dios, soy libre de hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. O sea, creo que he sido muy clara con lo que acabo de decir. Muy clara. Por tanto, todo lo que se sustenta, o sea, todo lo que se quiera argumentar a partir de no sé qué cosas divinas, me parece que son discursos añadidos al discurso, en este caso teológico.
por supuesto tratadas como menores de edad, negación de las mujeres como sujetos teológicos, exclusión en ámbitos de decisión, de liderazgo, de organización, cargas de significado con lenguaje sexista que llevan a la invisibilidad, con la consecuente alienación que supone vivir para otros y a través de otros. Por ejemplo, la imagen de Dios como Padre, que es una imagen conocida, bíblica, es una metáfora, pero eso se ha convertido en una esencia. No, es una metáfora. Es una metáfora. La interiorización de la culpa, la deuda y el sentido del deber. Por último, y aquí lanzo las preguntas. Me gustaría subrayar que la teología feminista crítica no se basa en la especificidad de la mujer como tal, sino en su experiencia histórica de sufrimiento y de opresión psíquica y sexual y de insignificación estructural derivadas del sexismo imperante en la Iglesia y en la sociedad. La clave está en mostrar que la ética cristiana está basada en el Sermón de la Montaña, el texto de Mateo 5, y no en la moralina que la Iglesia oficial predica y los medios retroalimentan. El texto es la parábola de las bienaventuranzas, texto maravilloso. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los compasivos, las compasivas, felices las que trabajan por la paz. El texto de Mateo 25, también muy conocido, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, no lo leo, únicamente voy al grano. Y dice, en verdad les digo que cuando lo hicieron por uno de estos, los más pequeños, de estos mis hermanos y hermanas, a mí me lo hicieron. A ver, creo que esto es la ética cristiana. No importa tu sexo, tu orientación sexual, con quién duermas, importa si trabajas por la paz, por la justicia, por la igualdad. La moralidad no radica en los actos sexuales, sino en cómo trato a los demás, si respeto sus derechos. Por tanto, para mí el Evangelio es una invitación a cumplir los derechos humanos formulados en 1948, siendo que al ser imagen divina, cualquier ser humano para mí es sagrado y la violación de sus derechos es totalmente antievangélica. En nomenclatura eclesiástica, pecado. Pecado estructural. Nuestra cultura reprime la sexualidad de la mujer, en especial porque impone una reproducción controlada por el orden patriarcal. Si nos cortan las alas, nos impiden tener voz, está claro que las mujeres pensamos. Suponemos una amenaza contra el sistema patriarcal sexista. Louise Michel dice que cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que les rodea y se sublevan contra el mundo viejo, porque ese día nacerá el mundo nuevo. Me gusta el lenguaje que utiliza la teóloga Elisabeth Parmentier, que dice que las teólogas feministas son como esas hijas pródigas que han cuestionado el sesgo patriarcal de la tradición cristiana y que no desean renunciar a ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Continuar en una institución teórica y abiertamente que discrimina a las mujeres? Y, ¿por qué no? También la sociedad es patriarcal y estamos en ella. Creo que podemos transformarla con nuestras vidas personales, coherencia. No tenemos por qué abandonarla, como yo suelo decir habitualmente, así de manera casera, pues que se vayan ellos, que son quienes han mal utilizado el poder. Para Jesús no fue tan fácil. Él cuestionó las posturas de poder de la época porque era revolucionario. La antropóloga feminista Marcela Lagarde habla de una de las cuestiones que creo importante destacar. Ella plantea que la problemática de las mujeres con liderazgos en las iglesias cristianas está en que no son apreciadas como congéneres políticas por las lideresas de otros espacios de la sociedad civil, de los movimientos políticos, de los partidos, que las ven como las señoras de las iglesias que quién sabe qué harán. Y esto es un problema para nosotras, ¿no? Finalmente, comentar la declaración de Chiang Mai, que tenéis ahí lo que he destacado porque suponía que no me daría tiempo, en marzo de 2004, suscrita por miembros de todas las religiones, que es un texto que constituye un referente, es mucho más largo, lógicamente, y que este tipo de declaraciones me parece que a veces no llegan a los medios y que, bueno, pues que son importantes, al menos creo que en este foro, comentarlo. Voy a leer lo que tenéis ahí por si alguien no lo ve bien y ya he acabado de verdad. Las mujeres somos sujetos y no objetos en nuestras propias vidas. La visión de una religión en particular no debería imponerse sobre la conciencia de otras personas.
Creemos que las tradiciones religiosas y las aspiraciones de las mujeres no son opuestas y no somos enemigos. Por el contrario, compartimos el mismo compromiso con la dignidad humana, justicia social y derechos humanos para todas las personas. Buscar espacios de acercamiento para ampliar la comprensión, el apoyo y la cooperación mutua, para definir actividades concretas y conjuntas que conduzcan al bienestar y los derechos humanos de las mujeres. Colaboración para el bien común de toda la ciudadanía. Muchas gracias.